Vamos a continuar hoy con nuestras meditaciones que habíamos interrumpido con motivo de las festividades de fin de año y el comienzo del presente. Les recuerdo que nuestros temas están relacionados con la oración y en especial en el Nuevo Testamento. La lectura de hoy está en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 al 11. Y en este caso estamos mirando la introducción de la segunda carta a los Corintios. En realidad no sabemos cuánto tiempo pasó desde la primera carta, pero algunos autores hablan de pocos meses. Pero es evidente que hubo acontecimientos de los cuales tuvieron conocimiento los hermanos en Corinto y que a nosotros no se nos revelan ni se los relatan, pero que en realidad pusieron en peligro la vida de Pablo y sus acompañantes. Nosotros no vamos a especular qué pasó, pero sí es evidente que hubo una gran conmoción en la iglesia. Y sin duda, Pablo, guiado por el Espíritu Santo para consuelo de la iglesia y su instrucción, les vuelve a escribir, sin que nosotros en realidad sepamos lo que realmente pasó. Así que veamos lo que está relacionado con la oración y qué podemos aprender. En primer lugar, comienza con una exclamación de bendición al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Este es un nombre, Padre de misericordias, que está enraizado en expresiones del Antiguo Testamento, en especial en el libro de los Salmos, donde nos habla de un Dios que se caracteriza por sus misericordias. Ver, por ejemplo, el Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y en el verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Nosotros podemos descansar en esta palabra bendita, la misericordia de Dios sobre sus hijos, sobre nosotros, que ha servido de consuelo para su pueblo desde siempre. En realidad el apóstol nos da una interpretación de sus pruebas y dificultades y dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros seremos consolados por Dios. Versículo 4. Dios siempre tiene un propósito positivo, aun en casos como este, en el cual Pablo mismo dice que fue abrumado al punto de pensar que perdimos toda esperanza de conservar la vida. Es decir, una situación grave en extremo. A tal punto dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Esto debió haber sacudido la vida de los hermanos en Corinto, por la intranquilidad de las cosas que estaban pasando y las escasas noticias que ellos tenían. Por eso el apóstol se apresuró a escribirles y contarles que sus atribuladas oraciones habían sido respondidas. Ahora el Espíritu Santo les estaba consolando por medio de esta respuesta de Pablo, que ha quedado guardada y para nuestra edificación y la de todos los cristianos de todas las épocas. En realidad, tenemos que remarcar la importancia de orar los unos por los otros. Por ejemplo, el apóstol Pablo oraba por sus hermanos. Él les escribe a los colosenses, por ejemplo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9 y otras oraciones de Pablo. En todas sus cartas nos dice que oraba por cada iglesia, por cada hermano. Lleva un registro muy claro de sus amistades. Como hemos visto en Romanos 16, en todas las cartas siempre tiene motivos de agradecimiento y de oración por ellos, de acuerdo a sus necesidades, y también de acciones de gracias por ellos. Esto es una lección para mí. Debo orar en todo momento, por todos mis hermanos, máxime ahora, en momentos de pandemia. A muchos de ellos no los veo físicamente, hace mucho tiempo, y les debo confesar que los extraño, que no sé cómo la estarán pasando, que hay hermanas y hermanos enfermos a quienes no puedo visitar, que me gustaría estar al lado de ellos en su lecho o en su casa o donde estén, saber cómo siguen, pero no se puede. Las iglesias están pasando por una época de transición, con iglesias semicerradas, con una forma de hacer los cultos a la cual no nos hemos acostumbrado, sin contacto físico, en forma virtual. Y esto también es causa y motivo de perturbación, y de una manera que está afectando la vida de comunión. Debemos interceder los unos por los otros, por el país, por las lecciones que esta pandemia debería estar dejándonos como iglesia, de modo que podamos salir fortalecidos de esta prueba. Sabemos que la situación política y económica del país no es buena, que hay serios problemas. Debemos orar por las autoridades. Ese es el mandamiento bíblico. Debemos interceder por los gobernantes y los gobernados. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, por Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos orar los unos por los otros y también, como hemos leído, por nuestras autoridades.